podemos observar algunos objetos justamente del Papa Juan Pablo II, de sus 2 visitas que hizo al Perú, en febrero de 1985 y mayo de 1988. Y recordemos que en el caso del Papa, al ser elevado a santo, todos sus objetos son considerados reliquias santas, ¿sí? Dios los bendiga a todos ustedes, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, me presento, para los que no me conocen, yo soy Oscar Eduardo. En el día de hoy, como parte de especial de Semana Santa, vamos a ir a la Catedral de Lima y al Arzobispado de Lima, que es también parte del museo. Y todo guiado. Y ahora, ¿dónde quedan? Para los extranjeros que me están viendo esto y para los que no conocen, la Catedral de Lima y el Arzobispado justamente quedan en el Centro Cultural Histórico del Perú, que es en la ciudad de Lima. Y bueno, aquí lo están viendo ustedes en mapa, en perspectiva. Y bueno, espero que en verdad les guste este tipo de contenido. Recuerden, si es así, comenten en los comentarios si les gusta este tipo de contenidos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos para la acción. Vamos a la guía. Ok, gente, bien, vamos a estar recorriendo justamente esto que es... estas son las tumbas, si no me equivoco. Vamos a ver. Veamos. Francisco Pizarro. Y es por eso que él está aquí en la Catedral de Lima enterrado, no por ser fundador del Perú o conquistador del Perú, sino por ser fundador de Lima y fundador de la Catedral de Lima. Y a la ciudad le pone Lima, la ciudad de los reyes, en honor a los reyes magos y los reyes magos, ¿sí? Entonces, ahí arriba tenemos el primer escudo de la ciudad, donde vemos un águila de 2 cabezas y la gran corona. Entiendo. Entonces, esas son las coronas de los Reyes Magos, y claro, de la ciudad de los Reyes, la estrella de Belén, y es bueno también. Ya. Este cuadro dice que son los que se van a ser pobres, y los que se quedan iban a ser ricos. Ok, entiendo. Las fotos las pueden hacer sin plan, bienvenido, mi nombre es Catherine, al final del curso es una oportunidad voluntaria por la servicio. Vamos a empezar. Entonces aquí nosotros vamos a ver si se acercan un poco más, por favor. Aquí vamos a ver que Francisco Pizarro va a ser asesinado en 1541 en su casa. Su casa es lo que ahora nosotros le llamamos Palacio de Gobierno. ¿Y por qué va a ser asesinado? Recordemos que el imperio de los incas incluía Perú, parte de Ecuador, parte de Colombia, parte de Bolivia, Chile y Argentina. Porque Pizarro le dice al magro: hay que dividir la tierra. El gusto norte es mío, el gusto al sur tuyo al magro. Al magro comienza la expedición y llega al desierto de Atacama, Chile hoy en día. Cuando está en el desierto de Atacama es donde tiene muchos problemas con los lugareños, no encuentra oro, no encuentra comida, se siente prácticamente estafado. Entonces lo que hace Diego de Almagro es regresar a Cusco con la idea de matar a Francisco Pizarro. Pero Francisco se encuentra en Lima, está en Cusco es su hermano, Hernando Pizarro, y para evitar problemas con Diego de Almagro, captura a Diego de Almagro y le da un arma. Diego de Almagro, hijo de venganza porque han matado a su papá, viene a Lima con sus soldados y mata a Francisco Pizarro. Es decir, entre los mismos españoles comienzan a traicionarse, y es lo que nosotros le llamamos la temporada de la conquista. Entonces, Pizarro va a ser asesinado de 14 estocadas en todo el cuerpo, y su cuerpo fue encontrado en 2 cajas. En esta chiquita se encontraron el cráneo, y dentro de esa caja de madera el resto del cuerpo. Hoy en día, todos los huesos de Francisco Pizarro se encuentran dentro de esa caja, ¿sí? Y ya está testificado y ha sido estudiado y certificado de que sí es Francisco Pizarro. Al lado derecho vamos a ver una fotografía que nos muestra, por ejemplo, que Pizarro tenía un promedio de 50 a 60 años de edad cuando fue asesinado, que medía entre 1,72 y 1,79 centímetros, era alto, que tenía devastado las articulaciones del lado derecho, no hay que decir que era 10, que tenía, por ejemplo,
y algunas enfermedades como artrosis, osteoporosis, hernias en la columna, no tenía muelas, solamente los dientes de adelante, lo cual quiere decir que podía morder pero no masticar ciertos alimentos, y los puntos rojos son las heridas que recibió en el cuerpo, ya que fueron 14 heridas en todo el cuerpo, de las cuales 5 están en la parte del cuello, 4 al lado lateral derecho y la otra va a ser de entrada y salida, y esa es la que la causa de muerte de Pizarro. Entonces, los huesos originales de Francisco Pizarro se encuentran dentro de esa caja. La copia es la que está ahí. Y esa copia se hizo en el año 2005. Ya que en el año 2005, en el Museo de la Ciudad de Islandia, hubo una exposición que se llamaba Pizarro y los Incas. En esta exposición se hizo esta copia donde podemos observar la cantidad de huesos que se han encontrado y el grado de conservación. Pero recordemos que esta es una copia, los originales están dentro de esa copia, ¿sí? Ahora, los restos de Francisco Pizarro están ahí adentro y la familia Pizarro dona este árbol familiar donde vamos a poder observar, por ejemplo, que Francisco Pizarro se une o se casa con Inés Guaylas Lutano. Inés Guaylas es una princesa inca. Ella es la media hermana del Inca Atahualpa. Al juntarse un español o un indígena, nace la raza mestiza, Francisca Pizarro Yupanqui. Cuando ella tiene 7 años es cuando su papá es asesinado. A los 14 años se va a España a vivir con su tío Hernando Pizarro. Hernando era casado y tenía una hija. Al quedarse viudo, Hernando se vuelve a casar con su sobrina y tiene un hijo. Tiene 3 hijos. De estos 3 hijos tenemos 1, 2, 3 generaciones. El SS significa sin descendencia, es decir, la línea directa de Francisco Pizarro ya no existe. Más o menos de los años 1700 hasta ahora ya no hay descendencia de los Pizarro, pero de Hernando Pizarro con su primera esposa, de donde sale esta niña, se van a salir 17 generaciones, de las cuales tenemos que Hernando de Orellana es el que viene en el año 2005 y se hizo las pruebas de ADN para confirmar si era Pizarro o no el que estaba ahí, dando un positivo. Así que en España él es casado y tiene 2 hijas, Julia y Lucía de Orellana Pizarro Sáenz, que tienen actualmente entre 28 y 32 años de edad, y con ella sería la última generación de los Pizarro. Pero como les vuelvo a repetir, están en España. Las últimas peruanas fueron Inés Guaylas y Francisca Pizarro. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre esta zona? No, está bien. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente punto. Aquí ya tenemos otra de las funciones de las iglesias. Por ejemplo, recordemos que los españoles, o como eran llamados en la época de los incas, los barbudos llegaron por 2 motivos: conquista y evangelización. El problema es que si nosotros hablamos quechua y aymara, el sacerdote latín y castellano, la forma más didáctica de aprender la religión es a través del arte. Es por eso que vamos a ver altares del siglo XVII que van a ir narrando paso a paso la vida de un santo. Por ejemplo, este sería de San Juan Bautista, que vemos en el cajón del centro que fue decapitado, pues recordemos que Salomé, la hija del rey Herodes, pidió un regalo en especial, la cabeza de Juan Bautista en una fuente de plata, y así será la muerte de este santo. Pero a la izquierda podemos ver algunos paneles que representan momentos como la visitación de la Virgen María y Santa Isabel, el nacimiento de San Juanito siendo presentado en el templo, bautizando a su primo Jesús, el primero del lado derecho arriba cuando está evangelizando, se entrevista con el rey Herodes, cuando fue capturado, decapitado y su cabeza entregada a Salomé. Como ven, es el resumen de su vida, pero hecho en madera. Fatalmente, muchos de estos altares se destruyen en el terremoto de 1746, porque recuerden que este edificio es el tercero que nosotros tenemos. Los otros 2 se han destruido a consecuencia de los terremotos. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué es eso de allá? Es la imagen de Cristo, en este caso sentado, es el Señor de la Justicia, es un Cristo de madera del siglo XVIII, y representa el momento cuando los romanos se burlan de Jesús antes de crucificarlo. Ok, gracias. Claro, laminado en pan de oro. Es oro El puro. pan de oro es Bueno, el bolillo de oro que lo convierten en papel y este papel lo comienzan a pegar. genial. Hoy en día hay pan de oro, pan de bronce y pan de plata. Eso ya depende de los benefactores también. Recordemos que una de las funciones de las iglesias es servir como cementerio. La gente pensaba que si uno muere el alma necesita protección y qué mejor lugar que una iglesia. Entonces, tanto las iglesias como los hospitales de la ciudad servían como cementerios en esa época. Aquí vamos a ver una cripta subterránea que tiene 5 tumbas. Son 5 tumbas colectivas de las cuales pueden caber hasta 15 personas en cada una de ellas,
porque van a ser enterradas una encima de la otra. Si ustedes suben la grada, van a poder observar aquí los esqueletos y verán que solamente es la persona, una capa de cal y una capa de tierra. La cal acelera el proceso de descomposición, evita malos olores, pero no mata ni gérmenes ni bacterias, lo cual hace que las iglesias y los hospitales se convirtieran en focos infecciosos y por eso abren los cementerios a las afueras de la ciudad. En el caso de nosotros, el cementerio general, presbítero Matías Maestro en el año de 1808. Pero antes de ese año, todas las personas serán enterradas aquí abajo. Aquí tenemos 72 personas, de las cuales 27 son niños y todos pertenecen a la cofradía o asociación de zapateros de la ciudad de Lima, ya que en ese entonces los zapateros hacían zapatos con hilos de oro y plata. Ellos juntan su dinero y mandan a la Catedral de Lima este altar que ustedes observan, en honor a la Virgen de la Candelaria, San Crispín y Crispiniana, patrones de la Asociación de Zapateros de la ciudad de Lima. En otras palabras, si nosotros fuéramos una asociación o en todo caso seríamos un conjunto de devotos de un santo en especial, podíamos regalar un altar a una iglesia y teníamos el derecho de estar enterrados debajo de él, porque así era la tradición. Pero recuerden que todas las iglesias de Lima tenían cementerios, solamente que en el caso de la Catedral de Lima, por ser la iglesia principal del Perú, aquí lo que se va a encontrar son personajes importantes como españoles, el fundador de Lima y más adelante el primer alcalde de la ciudad. Digamos que la catedral era un cementerio VIP de aquella época, ¿sí? Entonces, hasta aquí ya hemos visto las tres funciones básicas de la Catedral de Lima. Dar el servicio de misa, que por ejemplo hoy día a las 7 de la noche se da la misa de miércoles de ceniza, porque ya empezamos hoy, los primeros días de la cuaresma. También se hace misa los fines de semana, servía como escuelas de evangelización, por eso tantas pinturas y tantas esculturas, y también servía como cementerios. Esas son las tres funciones básicas de las iglesias hasta el siglo XIX. ¿Sí? Vamos por aquí, por favor. La Iglesia Católica Peruana considera que nosotros tenemos 5 santos: Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Juan Macías, San Francisco Solano y Santo Toribio de Mogrovejo. A pesar de que está considerado como santo peruano. 1. Protege a los indígenas y a los mestizos. Llegó desde España en 1581. Tradujo el catecismo al quechua, al aymara, le dio la confirmación a Santa Rosa de Lima, a San Martín de Porres y bautizó y confirmó a más de 26.000 indígenas en todo el Perú. Por todo ello, aparte que hizo milagros de sanación, está considerado como santo peruano, a pesar que nació en España. Sus reliquias las vamos a ver aquí, porque recuerden que si él muere aquí en el Perú en el año 1606 al 2023, han pasado ya 417 años y es la cantidad de años que tiene su ropa y sus poesías. Por ejemplo, si subimos, aquí al lado derecho vamos a ver su casulla, que es el hábito, las cánigas, que así se le llamaban a los zapatos bordados, aquí a la izquierda la estola, que es como una bufanda, y el capelo o el sombrero. En este caso, los objetos usados por los santos están considerados o llamados como reliquias de segunda orden. Reliquia de primera orden va a ser el cuerpo, puede ser los órganos, tejidos o huesos. En el caso de nosotros, debajo del santo, pueden ver el San Custodio de color dorado. Ustedes observan que en el centro hay un círculo y dentro del círculo hay un palito blanco. Ese palito blanco es uno de los huesos de la mano del Santo Toribio de Mogrovejo. ¿Sí? Entonces, la característica de las reliquias es que pueden tener muchísimos años, pero no se deterioran con el paso del tiempo. En este caso, 417 años, contando de que él muere en Saña, cerca a Chiclayo, en el norte del Perú, en el año 1606 al 2023, son 417 años. ¿Sí? Vamos a continuar. Cuando Santo Toribio llegó ya era sacerdote. Sí. En un inicio él había sido parte de la Santa Inquisición de Granada, era abogado, y luego ya decidió tomar los hábitos de la orden de los dominicos, perdón, de la orden diocesana, y viene hacia América, y ya el mismo arzobispo, perdón, el mismo de España nombra a se ubica en la Plaza Italia. En esa Plaza Italia
ahí estaban los primeros hospitales. Ese hospital lo abre justamente. Y en honor a él es que a inicios de 1900 abren el porque cuando llega Jerónimo de Loaiza, llega como a los 40 tiene hospitales, pero para españoles y criollos, pero no para mestizos. Entonces Jerónimo de Loaiza abre el hospital para los mestizos. Y por eso cuando ya se hace Lima más grande, y a inicios de 1900 comienzan a hacerse construcciones más grandes también, se abre el hospital Arzobispo Loaiza en honor a Felipe Arzobispo. Bueno, aquí nosotros tenemos todo lo que es el arte, siempre va a ser trabajado en madera de cedro de Centroamérica, en este caso madera de Nicaragua. ¿Por qué no madera peruana? Por el motivo de la logística. En aquel entonces, si nosotros tomamos un barco desde el puerto del Callao y me voy a Nicaragua o a Panamá a traer piedras para hacer las portadas de las iglesias, me puedo demorar de 4 a 8 semanas en ir y regresar. Si tomo un caballo desde el puerto del Callao o desde Lima, trato de cruzar costa, sierra y selva, me puedo demorar hasta 8 o 10 meses en ir y 8 o 10 meses en regresar. Entonces por eso se utiliza siempre madera de Nicaragua y piedras de Panamá. Ahora, ¿qué tipo de piedra? El cedro. El cedro es una madera bastante suave de trabajar, es bastante versátil. Ustedes ven observar, por ejemplo, que se le da toda la forma que ustedes observan, ya sea el altar, las esculturas, que también están hechas de madera, y es una madera que se le cambia el color fácilmente. Va desde el tono piel, como los ángeles que están arriba, así que también están hechos de madera de cedro, que como ven la piel es bastante clara y puede tonarse en colores oscuros como el rojo, el dorado o su color natural. Pero esa es madera de cedro de Nicaragua. El altar dedicado a San Juan el Evangelista, el actual patrón de la catedral, y este altar fue donado por el primer alcalde de Lima, que se encuentra enterrado en esta zona, ya que tanto él como su esposa fueron benefactores de este lugar y por eso están enterrados ahí. Ahí pueden ver los escudos: Rivera, Nicolás de Rivera, Dávalos, Elvira Dávalos, y ellos donaron, por ejemplo, los azulejos traídos de Sevilla, España, el mármol traído de Italia, la madera traída de Nicaragua, y sus descendientes están ahí abajo. Ahí ustedes pueden leer que dice bóveda sepulcral de los Rivera y Dávalos. Eso quiere decir que hijos, nietos y nietos del alcalde están enterrados acá. Después de ello, todos van a ser obligados a ser enterrados en el cementerio general del Presbítero Matías Maestro para evitar las contaminaciones por la descomposición de los cuerpos que habían aquí. ¿Sí? Vamos a ir hacia la parte del frente y vamos a ingresar a la parte del altar mayor, también conocido como presbiterio. Espectacular, chicos. Bueno, en fin. Ah, miren, vamos a mostrarme aquí donde se hacen a veces en TV Perú. O cuando hacen las fiestas patrias. Así es, esta es la iglesia principal. Aunque a veces en televisión se ve muchísimo más grande, ¿no? Sí, Pero sí. esta es. Esta es. Y bueno, aquí tenemos el altar principal que se divide en dos. El altar principal es del siglo XIX, el estilo es neoclásico, los materiales son madera, las columnas cubiertas en hojas de pan de oro y está dividido en tres. Entre los adornos florales van a ver una caja plateada que es el tabernáculo. Ahí se guardan las hostias consagradas. En el segundo nivel, la Virgen de la Asunción, quien fuera la patrona de esta catedral antes que se caiga en el terremoto de 1746. Y arriba podemos ver que está la Biblia, dos ángeles y el águila. El águila representa a San Juan el Evangelista, el actual patrón de esta catedral. ¿Sí? Ahora, la silla del coro es del siglo XVII, está conformada por 74 sillas o cátedras, que de ahí viene el nombre de catedral, porque los sacerdotes que se sentaban aquí para cantar la misa no solamente tenían buena voz, sino que también eran profesores o catedráticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, porque recuerden que la universidad más antigua de Sudamérica se encuentra aquí en Lima. Entonces, eran sacerdotes, profesores con buena voz y pertenecían al coro de la Catedral de Lima. Hoy en día también se sigue utilizando, ya no para el coro, sino para el Cabildo Metropolitano, es decir, conjunto de sacerdotes que representan a la Iglesia Católica de Lima. Antiguamente, para leer las epístolas y los evangelios, se leía a través de los ambones. La palabra ambones viene de la palabra ambos. Entonces tenemos para las epístolas, para los evangelios
Y antiguamente, cuando no había electricidad, si damos media vuelta, como hoy día, por ejemplo, que se nos fue la luz en la mañana, se utiliza el púlpito. ¿Y para qué? Imaginen. Ubicación. Tamaño, cerca de 35 metros de altura. La forma del techo, cúpula. Aquí yo prácticamente estoy hablando en voz alta, pero si por ejemplo me pongo en esta zona, le leo como la voz, tiene más eco. ¿Sí? Entonces el sacerdote desarrolla la misa desde ese punto y necesita una imagen de inspiración que será el contrapúlpito. Y tanto púlpito, contrapúlpito y altar principal son diseños del presbítero Matías Maestro. Y presbítero significa sacerdote. Así que Matías Maestro, que era un artista español, era sacerdote, arquitecto, escultor, pintor y compositor musical. Nosotros que somos, ¿ustedes son de Lima? ¿Un extranjero? Yo soy de Lima. ¿Algún extranjero aquí? Ninguno. Ya, ubican el cementerio presbítero Matías Maestro, ¿verdad? Ya, él también diseña ese cementerio y también diseña el altar principal de la iglesia de San Francisco, igual que este altar, igual que estos dos de aquí, igual que el altar que viene de los zapateros, y uno más que vamos a observar más adelante. Así que era arquitecto, escultor, pintor, compositor musical y sacerdote. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Bueno, vamos a continuar ahora la parte de la cripta o los cementerios. Vamos por este lado, por favor. Recordemos que el día de hoy, miércoles, comenzamos el miércoles, el primer día ya de la cuaresma. Por lo tanto, ya se van a utilizar ciertas imágenes aquí con colores morados, como el fondo de esos arreglos morales, ya que al estar más cerca a Semana Santa, ya no se utilizan flores de colores y en las misas se comienza a cantar porque se supone que estamos pasando por un tiempo de luto. Incluso si ustedes hubieran venido aquí a la catedral de Lima, antes de que hubieran visto una iglesia de la Esperanza que ahora está de morado con verde porque utilizamos cuaresma, por lo tanto todos los sacerdotes van a utilizar sus vestimentas y los manteles que van a poner en los altares serán de color morado porque estamos en cuaresma. Si hubieran llegado antes del mediodía que se le cambió la vestimenta a la Virgen, lo hubieran visto de negro con verde. Ahora, ella es una fusión de dos advocaciones. Recuerden que la Virgen María es una sola, porque Jesús solamente tuvo una mamá, solamente que sus nombres van cambiando según diferentes casos. Por ejemplo, ella es Nuestra Señora de la Esperanza, pero está en la advocación de la Dolorosa. ¿Cómo sabemos que es una dolorosa? Si ustedes se acercan un poquito más y le ven la cara, van a ver que tiene 5 lágrimas. Esas 5 lágrimas son las 5 heridas de Cristo en la cruz. Manos, pies y costilla. Una lágrima por cada herida. Antes del mediodía, que como les vuelvo a mencionar, recién se le ha cambiado la ropa, tenía una espada o una daga en el pecho. ¿Qué significa? El dolor de la muerte de su hijo. Solamente que ahorita ya no está, porque se la van a poner el Viernes Santo. Pero sin embargo tiene una corona de espinas, lo que representa que ya estamos empezando la cuaresma. Y el pañuelo blanco, de la misma forma. Recuerden que hay un momento, al momento de la pasión de Cristo, que la misma Virgen va hacia el encuentro de Jesús y le seca las lágrimas o el sudor que tenía Jesús en este momento. Entonces esta es una de las imágenes que salen en procesión aquí en la Catedral de Lima, solamente que esta se llama la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza y es una imagen de vestir, que como ven se le cambia la ropa, los accesorios y eso lo guardamos en la parte de la sacristía o el museo de la Catedral de Lima. ¿Sí? Significa que ya estamos entrando a cuaresma. Lo que pasa es que en todo el año se divide según las festividades. Por ejemplo, cuando estamos en Santos Mártires y justamente la misa cae ese día y se celebra la misa, los hábitos o las casullas van a ser de color rojo, por ejemplo. En Semana Santa ya serán de color negro, pero en cuaresma son morados. Ya cuando pasamos esta fecha ya van a ser blancos u otros colores o verdes, por ejemplo, para lo que sería Navidad. Ahora, ¿qué significan esos colores? Es como que identificas cada tiempo. Es que recordemos que antes las ciudades eran más, como eran más pequeñas, había más iglesias, eran ciudades prácticamente conventuales. La religión era lo más fuerte en ese momento. ¿Sí? Entonces ya con los colores tú identificabas fácilmente, así no tuvieras un calendario, porque no es como que ahora tú ves el celular y sabes qué día cae en el día o el calendario, simplemente a través de los colores tú identificabas en qué momento del año estábamos, ¿no? Si ya estábamos entrando a cuaresma, si estábamos en Semana Santa y todo eso. No es como ahora que tú, por ejemplo, tienes un almanaque y
y estás recién en enero o esta es la última semana de diciembre y ya te están diciendo que de aquí a en abril ya es Semana Santa. Vamos a pasar por aquí. Nosotros vamos a bajar hacia la cripta de la Asunción. Vamos a poder observar que hay 3 espacios y que a diferencia del anterior, aquí vamos a poder ingresar y cuando lleguemos prácticamente al foso antisísmico vamos a estar prácticamente fuera de la construcción de la catedral. Antiguamente se decía que la Catedral de Lima tenía una especie de túneles que comunicaba con el Congreso de la República, la Iglesia de San Francisco o el Palacio de Gobierno. Lo cual, lo único que se ha corroborado, que los únicos túneles que tenemos es que comunican una tumba con la otra. No hay túneles que salen de aquí, excepto el foso que lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Vamos a bajar con cuidado y cualquier objeto que se pueda caer, por favor lo guardamos para evitar que se caigan en las cosas, ¿sí? Vamos por aquí. Como verán, esta construcción ya data del siglo XVII al siglo XIX. Para que pueda resistir mayor los movimientos sísmicos, es la forma de construcción, los arcos continuos. Esto hace que el peso sea distribuido en todo el ambiente. Como verán, está hecha a base de ladrillo y la ramasa o cemento será cal y canto rodado, que eso lo vemos más claro aquí. El canto rodado son todas esas piedras chiquititas que se traían de los ríos. Se mezcla con la cal y luego con la clara de huevos. Y ese es el cemento o pegamento que se utilizaba en aquel entonces, más conocida como la técnica de cal y canto. ¿Sí? Cada tumba tiene una profundidad de 2 metros aproximadamente y pueden caber hasta 15 personas en cada una de ellas, porque van a ser colocadas de esta forma. Se pondrá una capa de cal, una capa de tierra y luego otra persona encima. Solamente que estas son unas maquetas. Los restos que estaban aquí, porque este espacio fue aperturado en el año 2012, los restos que estaban aquí fueron exhumados a otro lugar para hacerle los estudios correspondientes. Esto quiere decir la antropología forense y los resultados van a ser los que vemos aquí. El resultado de la antropología forense nos da como, por ejemplo, el ajuar funerario. Los hombres eran vestidos con hábitos, pañuelos, zapatos y un collar con la medalla de su santo protector. En el caso de las mujeres, iban más ricamente ataviadas porque tenían la ropa interior que era el corsé, el enagüe, los vestidos que no necesariamente debían de ser negros, solamente colores oscuros. Los aderezos que ustedes ven ahí significa que son las joyas y siempre contaban con un rosario en la mano. En el caso de los pequeñitos usaban la mortaja o un hábito chiquitito con los zapatos, los alfileres y un anillo también, que eso lo vamos a ver en el parvulario cuando entremos al otro cementerio. En esta zona de aquí ya estaríamos fuera de la catedral, pero esta zona es un foso. Este foso es antisísmico. Como ustedes han visto, la catedral tiene la forma cuadrilátera. Al momento de un temblor, las ondas necesitan, digamos, una continuidad para que esto choque en algún momento y comienza a destruirse la construcción. Al tener esta fosa, esto que viene, las ondas sísmicas, con la fosa se detienen, lo absorben y el edificio se mantiene en una mejor resistencia, que es lo que tenemos hoy en día. Esta fosa tiene cerca de 6 metros de profundidad, no sirvió para arrojar los cuerpos de personas no católicas, como en otros museos, otros edificios aquí en Lima, no sirvió para conservar el agua, no sirvió para conservar alimentos, simplemente su función es romper las ondas sísmicas, porque recordemos que en el caso del Perú somos un país altamente sísmico, ¿sí?
¿sí? Y si ustedes ingresan van a ver que las piedritas que están ahí adentro son en forma redondita. Eso quiere decir que estas piedras fueron traídas de los ríos también. ¿Sí? Tengan cuidado al momento de ingresar. Para aguantar sismos. Ah, ¿por qué? Ok. ¿Por qué no le... Ella quiere quedarse aquí. Acá se siente más calor, por lo que estamos cuando sí, estamos casi ya para llegar a la pista. Porque nosotros tenemos un patio lateral y nosotros estaríamos, sí, más o menos ya llegando a la parte de la pista. Sí, porque esa es la pared, esa es la parte de esa pista. Sí, más o menos estamos debajo ya de la, casi debajo de la pista. La profundidad, sí. Esa diferencia, por ejemplo, de si alguna vez han ido a la iglesia de San Francisco, en San Francisco sí tiene, por ejemplo, esta fosa, la función es la misma, solamente que ahí sí hay más restos óseos. ¿Por qué? Porque ellos utilizaban dos en uno. Aparte de romper las ondas sísmicas, también servía para arrojar el cuerpo de los no cristianos o los no católicos. Era una fosa. Porque recordemos que en ese entonces los cementerios, ya sea el presbítero, que era un cementerio católico, y las iglesias eran solamente para católicos, no era para los luteranos, que ahora le llamamos las religiones protestantes, no era para judíos o los judaizantes, no era para los afrodescendientes, no era para los que habían muerto en el Santo Oficio o la Santa Inquisición, ¿no? Entonces todos ellos eran enterrados en terrenos baldíos. Esos terrenos baldíos es lo que nosotros ahorita le llamaríamos, por ejemplo, donde está ahora la Plaza de Hacho, donde estaría la estación del tren de Grau, por ejemplo. Esos eran los terrenos más lejanos que había en ese entonces, lo que nosotros le llamábamos los terrenos baldíos, que era como decir, que incluso en el cementerio Presbítero Matías Maestro y en el Ángel, recuerdo que cuando uno compra los nichos en esos lugares hay de dos modalidades, el perpetuo o solamente el que está por un cierto tiempo. Y cuando pasa esa temporada, hasta el día de hoy se sabe que detrás del cementerio Presbítero hay una zona baldía, un terreno abandonado, que ahí ponen los cuerpos de las personas que ya pasó su tiempo y los sacan de allí. De las personas que ya pasó su tiempo, lo sacan y lo ponen ahí. O sea, porque una cosa es la fosa común, la fosa común es el hueco y le ponen ahí y te tapan. Y ahí queda como esa es fosa común. Entonces, pero hay otra que detrás del mismo cementerio es donde ponen, por ejemplo, las lápidas que ya no sirven, los ataúdes. Y, por ejemplo, si por ahí el ataúd pues salió con un brazo, pues por ahí encuentras un brazo, una pierna. O sea, es como un deshuesadero. Pero si regresamos a la época de la colonia, estos lugares, porque se sabe que, por ejemplo, los no cristianos, los que habían muerto juzgados como brutos o derechos, ellos, por ejemplo, también no eran enterrados, sino eran llevados a estos terrenos baldíos, ponían los cuerpos así al aire libre para que los gallinazos, que son estas aves que vemos, que son aves de rapiña, se coman los cuerpos, no tenían derecho a ser enterrados. entonces si hay un terremoto por acá, como sucedió en Turquía, la catedral sobrevive, ¿no? No podría decir. Te da más tiempo para ponerte en un mejor recaudo. Por eso es antisísmico. No indestructible, es antisísmico. Te da más tiempo para ponerte en buen recaudo. Y la diferencia entre las construcciones de Turquía y nosotros es que nosotros somos un país altamente sísmico. Entonces muchas de nuestras construcciones ya han sido probadas por estos terremotos. En el caso de Turquía, ellos no tienen terremotos por muchos años y sus edificios estaban en muy mal estado. Entonces por eso se caían. Es como que nosotros, por ejemplo, hagamos un edificio todo de vidrio. Vieron
temblor se rompe, es inestable. Y aquí nosotros tenemos la clínica obispal, tenemos que en este caso, este cementerio se sigue utilizando hasta el día de hoy y la última persona enterrada aquí es el cardenal Augusto Barraca Zamora, que falleció en el año 2000. Este espacio es importante para la historia del Perú, ya que en 1977, hace 45 años atrás, se abrió esta parte de la pared y como parte del material de construcción, aquí se encontraron las cajas con los huesos del conquistador Pizarro, es decir, esas cajas que vimos adelante fueron encontradas acá. Y aquí fueron llevados a Estados Unidos y Japón para hacer los estudios respectivos. Desde entonces, el carbono 14, dando positivo. En el año 2005 le hacen las pruebas de ADN y confirman que sí es Francisco Pizarro. Y acá ya tenemos el parvulario. El parvulario es el cementerio de niños. En el siglo XVIII y XIX la mortalidad infantil era súper elevada. Según se dice, de cada 10 niños, 5 mueren antes de los primeros 5 años de edad por la falta de medicinas, vacunas y por las malas costumbres alimenticias e higiénicas. Porque recuerden que las casas hasta el siglo XIX no cuentan con baño ni con agua potable. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, para asearse o cocinar alimentos, la gente tenía que ir desde aquí. Ahora que ustedes son de Lima, si se ubican, habrán escuchado el paradero del tren Caja de Agua, ¿sí? Caja de Agua, justamente Caja de Agua era porque eran reservorios naturales de agua. Y si la gente necesitaba agua, como en este momento, jamás irían al río Rima porque estamos con huaicos y esa agua no sirve. Entonces se iban a los reservorios naturales, que era Caja de Agua hoy en día, porque ahí habían estos buques de donde sacaban el agua y lo traían hacia la ciudad de Lima. Pero aún así, era agua que no era potable, entonces mucha gente moría con enfermedades como varicela, sarampión, viruela, infecciones estomacales. Recuerden que también no se podía utilizar las plantas medicinales porque pensaban que con eso nosotros hacíamos brujería. En el caso de la antropología forense, aquí a través de los huesos, que podemos identificar que los huesos más fuertes que tenemos en el cuerpo son el cráneo, los dientes y los huesos largos de nuestro cuerpo, que serían las piernas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del cráneo, no todas las mujeres tenemos estas características más delicadas, por lo tanto nuestro cráneo es más pequeño. El de los varones es más amplio y, por ejemplo, donde está ubicada las cejas en la parte superior de la cuenca de los ojos, si nosotros somos americanos o europeos, esta zona va a ser plana, como todos los cráneos que vemos aquí, con excepción este de aquí, que tiene una protuberancia, lo cual nos indica que tiene ascendencia afro, ¿sí? Entonces, ambos cementerios son del año 1623, han cumplido 400 años de haber sido construidos y todavía se siguen utilizando, pero solo para arzobispos y cardenales del Perú, ya que ellos pueden escoger ser enterrados aquí o en cualquiera de los espacios que estamos visitando. Vamos por aquí, por favor. Después ese creo que era Cipriani, ¿no? Sí. Después de Cipriani viene el actual. El actual. Que no. Castillo. El Castillo, bueno. ¿Existe un búnker presidencial? Acá no, ni para nosotros. Cuando han habido manifestaciones, nada. Nos atacaban con bombas lacrimógenas por todos lados y acá no existió búnker. El búnker presidencial puede estar en Palacio de Gobierno, para aquí en la catedral no. Pero, por ejemplo, en las protestas, los manifestantes no pueden entrar acá y destrozar, ¿no? De los años 90 no, porque ya han hecho, ya se han encadenado acá en la catedral. Ya eso ya está Es prohibido. ilegal. Bueno, vamos por aquí.
Bueno, nosotros ahora nos encontramos en la parte de la sacristía. La sacristía es el espacio donde los sacerdotes se van a cambiar las vestimentas, se van a asear y se van a inspirar. Por ejemplo, este es el lavatorio de manos, está decorado con azulejos de Sevilla del siglo XVII y los lavatorios están hechos a base de piedra de Huamanga. La diferencia entre la piedra de Huamanga, que es un alabastro, al mármol que estamos pisando, es que el mármol es una piedra dura y no translúcida. Sin embargo, si nosotros le ponemos un poquito de luz hacia la piedra de Huamanga, como ven, la piedra es translúcida. Esa es una de las características de la piedra de Huamanga, que es un alabastro, es decir, un mármol joven porque se encuentra en ambiente. Entonces, esta piedra que es fácil de pulir, muchas veces en algunas iglesias se ponen en lajas más delgadas y se ponen en las ventanas de las iglesias. ¿Sí? Pero aquí funcionaba más que todo para el lavatorio de manos. El segundo punto, el guardarropa. Fue hecho en el año de 1608. Aún se sigue utilizando. La Virgen, su ropa será guardada aquí abajo, los accesorios, el centro, y arriba la decoración de los apóstoles y Jesús. Pero también ahí se guardan estas vestimentas, que están bordadas con hilos de oro, hilos de plata, y que por ser bordados a mano los hacen piezas únicas. Y a pesar que son hilos de oro e hilos de plata, esto hace que sean pesados. Por ejemplo, esta capa nada más tiene cerca de 8 kilos de peso. 8 kilos. Porque es el bordado tanto aquí adelante. Y esto todo lo hacen a mano, porque eso era su medio económico de las monjas de claustro o de clausura. Que acá en Lima todavía tenemos dos. Una son las carmelitas, que están acá en Barrio Salto, y las otras son las carmelitas descalzas, que están las nazarenas, las que cuidan la imagen del Señor de los Milagros. Ellas también son monjas que se dedican solamente a la cocina y al horno. Incluso cuando los sacerdotes se reciben como tal, toman los hábitos, uno por ejemplo le regala cosas a los sacerdotes, y esas cositas que a veces son bordadas se compran en estas iglesias porque ellas son las que bordan estos elementos. Y la decoración o la inspiración la tenemos aquí, el piso de madera del siglo XVII, que está hecho en solo 3 piezas de madera. De la cabeza a los pies es un solo trozo de madera, de los hombros hacia las manos, 2 trozos más. La técnica es el encarnado y la idea es que sería lo más real posible. Por eso que en los brazos podemos ver las venas, los tendones, los músculos, la forma de las costillas, incluso hasta la zona de las piernas se le pueden ver las venas, los tendones y la forma de las uñitas de los dedos del pie. Ya que la idea era que tenía que ser lo más real posible, porque el sacerdote aquí se va a inspirar y de aquí se va al altar mayor a dar esa inspiración a toda la gente que está escuchando la misa. ¿Sí? Otro salón importante aquí en la catedral es este de aquí, el salón capitular o la sala de reuniones. No me lo puedo creer. ¿Esa es la del San Juan Pablo II? El Papa Juan Pablo II. Aquí nosotros podemos observar algunos objetos justamente del Papa Juan Pablo II, de su 2 visitas que hizo al Perú en febrero de 1985 y mayo de 1988. Y recordemos que en el caso del Papa, al ser elevado a santo, todos sus objetos son considerados reliquias santas. Otro Papa importante en nuestra historia va a ser el Papa Francisco, que visitó el Perú en el año 2018. Y aquí podemos observar algunos de los objetos que utilizó, incluyendo la carta de agradecimiento por la recepción que se le hizo en nuestro país. De igual forma, tenemos aquí del Papa Juan XXIII, importante en la historia peruana, porque el Papa Juan XXIII, el amor es santo, es el que elevó justamente a la santidad a San Martín de Porres, el último santo afroperuano en nuestro país y el primero también. Luego tenemos algunos objetos del Papa Pío XII, del Papa Juan Pablo II, y algo muy importante es esta mesa y esta silla, ya que en este salón se reunió don Bartolomé María de las Heras, el último arzobispo de origen español, junto con don José de San Martín, para que en esta sala se firmara el Acta de la Independencia del Perú, el 15 de julio de 1821, para que luego don José de San Martín haga la proclamación de la Independencia el 28 de julio de 1821 también. Es decir, en esta
mesa y en esta silla se redactó y se firmó ese documento tan importante para nosotros hace 202 años atrás. Y después de eso, don José de San Martín hace la proclamación tanto en la Plaza de Armas, en la Plaza Bolívar, que en aquel entonces se llamaba la Plaza de la Inquisición, frente al Congreso de la República, y la otra lo hace frente a la Iglesia de la Merced, ya que en ese entonces hizo esta ceremonia para la clase media, alta y baja. Recuerden que no es como hoy día, que a través de transmisiones en vivo, uno puede ver lo que está pasando en el momento, solamente que él tenía que hacer esa ceremonia que nos han enseñado que desde hoy en Perú es libre, independiente. Esa ceremonia tuvo que hacerlo reyes, en lo que es la Inquisición, Plaza de Armas y la Plaza de la Merced, para las tres plazas sociales del Perú. No, para yo no salón, ya que estos son móviles ya del siglo XIX, siglo XVIII, que se llama. Aparte, por lo que necesitan restauración, no llega de los españoles, la mayoría están en España. ¿Y ese de quién es exactamente? Emilio Lizón Chávez. Es que lo que pasa es que aquí la tradición, por ejemplo, de los arzobispos, muchos de los españoles terminaban su periodo como arzobispo de Lima y eran llevados a España. ¿No? Recordemos que antes de la independencia, todas las autoridades de nuestro país eran escogidas por el mismo rey de España y eran mandadas como destacadas a nuestro país. Y ya después de la independencia, la idea es que si tú quieres ser una autoridad, tienes que haber nacido en el Perú. Es lo que pasa, por ejemplo, con Francisco Javier Luna Pizarro, que fue el primer arzobispo de origen peruano y que nace en la ciudad de Arica. Lo escogen como tal porque él era clérigo, era sacerdote, pero también estaba muy comprometido con el movimiento político. Él va a ser uno de los próceres de la independencia y también llegó a ser presidente del Congreso de la República. Este es de plata. Los otros son oro con plata y, por ejemplo, hay uno que es plata bañada. Algunos sí, porque en el caso del diamante y el brillante depende del corte, ahí sí no puede diferenciarlo, pero esos son piedras preciosas. Una que otra sí son copias porque se han ido perdiendo con los años, cayendo o perdiéndose básicamente, pero algunas, la mayoría sí son originales. Temporadas. Hay una que es de 1753, la parte de Baja, hay otra parte que es de 1751, que es el terremoto, hay otras partes que son de terremoto de 1940. Lo que se destruye durante un sismo lo restaura, pero algunas veces es con el mismo estilo de la época o simplemente con el estilo nuevo que está rigiendo en ese Lo primero fue en los años 1600. 1600, porque la catedral que funda Pizarro, lo único que queda de esa fundación es la fecha y el espacio, pero no la construcción, porque esa sí se ha caído con los años. Aquí nosotros podemos ver que el altar, en cuanto al tamaño, el color, el diseño, es totalmente distinto, y es que justamente se dice esta tradición que fue la misma Francisca Pizarro Yupanqui quien manda a construir este altar aquí en la Catedral de Lima para que ella y sus padres fueran enterrados aquí, cosa que no se pudo dar. Pues recuerden que Francisco Pizarro recién ha aparecido en nuestro país hace 45 años y Francisca nunca regresó al Perú, así que este lugar se quedó vacío solamente con las intenciones de Francisco
Francisco Pizarro, y por eso que el rey de España manda hacia el Perú la escultura de la Virgen que ustedes observan. Esta Virgen va a cumplir 472 años aquí en la Catedral de Lima, pues llegó un 14 de mayo de 1551 con el nombre de Nuestra Señora del Rosario. Pero el Papa Juan Pablo II, en su primera visita en el año 85, decide cambiarle el nombre de Rosario a Evangelización y le pone la rosa de oro que tiene ella en la mano. En el año 88 regresa nuevamente el Papa y le da a ella y al niño Jesús la corona de plata que ustedes observan en la cabeza de ella. Así que esta altar, como ven, por tradición y por su importancia, es uno de los más sobresalientes aquí en la catedral, por haber sido quien lo donó, y en este caso la imagen de la Virgen, siendo la más antigua de la catedral con 472 años. Y en este caso la escultura está hecha de madera. Recuerden que en esa época todo lo que es arte se hace con madera. El yeso solamente es para cubrir las paredes. Vamos por aquí. Justamente hablando de esto, aquí tenemos lo que sería la arquitectura. La construcción de la catedral, que se hizo después del terremoto en 1746, se va a hacer a base de quincha. La quincha de aquel entonces va a ser madera, caña y yeso. El yeso va a cubrir de la humedad, de los incendios o del fuego, de las termitas, pero como ven, la madera es lo que le va a dar estabilidad, las cañas la flexibilidad, y si vemos en el techo, en el color azul, hay muchas líneas negras, nos indica que fue hecho de madera. Las decoraciones doradas se llaman nervaduras y están soportando el peso del techo. A la vez, todas las columnas están unidas con arcos. Eso quiere decir que al momento de un sismo, todo el edificio se comienza a mover al mismo tiempo por el tipo de construcción que se ha hecho a base de madera, caña y yeso. ¿Sí? Vamos a continuar por este lado. Cuidado, por favor. Me he estado fijando. Son los dos apóstoles, ¿no? Sí. Mira. Cada uno es... Son los 12 apóstoles. Y aquí tenemos ya los santos peruanos. En el centro tenemos a Santa Rosa de Lima, que es la primera mujer, la primera peruana, la primera americana convertida en santa. Es de papá de Puerto Rico, que era arcabucero o soldado, y su mamá, la criolla limeña. En este caso, ella se le atribuían milagros aún estando con vida, y por eso pues que sus funerales van a ser los más populares en la ciudad de Lima, allá por el año de 1516. Al lado derecho, San Martín de Porres. Él es afroperuano, en este caso mulato, papá de España, arcabucero también, es decir, militar, y su mamá una negra liberta, pero él tenía el título de hijo natural. Quiere decir que su papá había sido casado en España y que tenía un segundo compromiso, y que San Martín era un hijo de un segundo compromiso y fuera del matrimonio. Aparte que también recuerden que en esa época los afroamericanos o los afroperuanos, en el caso de nosotros, aquella persona que era descendiente de afro se suponía que no tenía alma, y de ahí sale el concepto de la esclavitud. Entonces, al ser mulato más hijo natural, le era imposible llegar a ser sacerdote, así que él nunca hizo misas, solamente se quedó con el cargo de fraile, y su trabajo era lo que es hoy en día un barbero. ¿Pero qué es un barbero? Primero, el barbero era el que cortaba el cabello, las barbas, pero en la época de San Martín de Porres también se dedicaba a ser dentista o sacamuelas, como se le llamaba en ese entonces, y también ser paramédico o enfermero. A la izquierda San Juan Macías y arriba San Francisco Solano. Ambos son españoles, pero considerados santos por su labor evangelizadora, y tenemos la gran suerte que nosotros hemos tenido 5 santos en nuestra ciudad caminando por nuestras calles al mismo tiempo, que este es un fenómeno pocas veces ocurrido a nivel mundial, ya que hemos tenido tantos santos en un solo lugar y en un solo tiempo. Pues recuerden que cuando Santa Rosa y San Martín de Porres eran adolescentes, necesitaban recibir la confirmación, y el sacerdote de esa época también era otro santo, Santo Toribio de Mogrovejo. Así que todos nuestros santos estuvieron al mismo tiempo aquí en la ciudad de Lima. Vamos por aquí.
encontramos frente al altar dedicado a la Virgen de la Antigua. Esta tiene que ver mucho con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, que este año cumple 472 años de fundación también. Antiguamente para abrir esta universidad se necesitaban dos permisos, el permiso del Papa o el permiso del Rey, y Perú empezó con el permiso del Rey de España, pero la universidad se dice que se llamaba la Real Escuela de San Carlos, en honor al Rey de España, Carlos V. Con la independencia va a cambiarse el nombre a Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y el título de mayor significa que es la más antigua en Sudamérica y probablemente de toda América, teniendo en cuenta que la Universidad Autónoma de México se abrió un año antes que nosotros, pero sin permiso del Papa ni permiso del Rey. En cambio nosotros empezamos en 1551 con el permiso del Rey y con 4 escuelas, que eran Medicina, Teología, Derecho y Literatura. Se dice que los profesores o catedráticos de la San Marcos mandaron a hacer el altar que ustedes observan. En este caso todo está hecho de madera. Las columnas que parecen mármol rosa son madera, las cortinas también es de madera. Lo único que no es de madera es el tabernáculo o el recipiente plateado que vemos donde está la natividad o el nacimiento de Jesús. Solamente ese pequeño retrete está hecho de plata. El resto está hecho de madera pero pintado como si fuera mármol. Dice que este diseño pertenece a Presbítero Matías Maestro, y si los profesores de la San Marcos son los que donaron el altar, entonces ellos también estarán enterrados en la parte de abajo. Vamos a pasar al último punto, vamos por aquí. Aquí ya nos encontramos frente al altar dedicado a la Sagrada Familia, donde vamos a destacar la imagen de San José. Ya que San José está considerado como el patrón de los albañiles, de los ebanistas, carpinteros, de los solteros y del buen esposo. Su fiesta, 19 de marzo, pero lo vamos a destacar, ya que don José de San Martín nombra a San José como el protector del Perú. Si nosotros, por ejemplo, damos media vuelta, vamos a ver que en toda la catedral, a base de ventanas, nos han acompañado unos vitrales que representan a los 12 apóstoles. La excepción es en la puerta principal de la catedral, ya que tenemos la puerta principal y arriba tenemos la imagen de San José, y debajo de los pies de San José se puede encontrar el escudo nacional del Perú, pues significa que está cuidando a la nación peruana desde hace 202 años atrás. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que ustedes tengan? No, está bien. ¿Ninguna? Bueno, entonces muchas gracias por su visita y su atención. Nosotros aquí estamos terminando ya nuestra visita en el Museo de la Catedral de Lima. Si ustedes desean, pueden seguir caminando alrededor de las instalaciones, pueden tomar todas las fotos que deseen sin flash, que es lo único que sí está prohibido, y si desean ir al servicio higiénico de la mitad de la iglesia hacia el lado izquierdo, ¿sí? Muchas gracias por su visita y su atención, espero que haya sido de sagrado, y nosotros aquí estamos terminando nuestra visita. Que tengan una buena tarde. Gracias. A ustedes. Ok, bien, ya hemos terminado el recorrido. Espero que en verdad les haya gustado el recorrido por aquí, y esto va a estar publicado como en Semana Santa, o bueno, en Semana Santa sí lo publicaré. Les recuerdo que este tipo de vídeos, o sea, espero que en verdad les haya gustado, porque la información es espectacular, O sea, yo me quedo sorprendido, yo no sabía que se formaba la sala de la independencia. Y bueno, fue espectacular. Y si quieren pausar algunos, porque ahí es, por ejemplo, en las cartas donde estaban los papas, hay escritos del Papa Francisco, del Papa San Juan Pablo II, y también creo que del Papa Juan XXIII, si no me equivoco. Bueno, en fin. Espero que les haya gustado y nada. Espérate. ¿Folleto? Le he pedido enseñar un folleto a la ¿En la entrada? Ya. Entonces, lo que acabamos de ver es la Catedral de Lima, ¿no? Basílica Catedral de Lima. Ya. Este es prácticamente un museo de arte religioso, porque está todo
todo el arte de ese siglo. Y aquí está todo lo que hemos visitado, lo que vas a enseñarles tú y cada una de las... Eso lo puedo poner en claro. Claro, Para lo que quieran. es todo lo que hemos visitado. Después lo puedes ver bien, poner bien en tu video. Nada, espero que en verdad les haya gustado. Espectacular. Ahí está. Nada, que Dios los bendiga a todos ustedes, que tengan un buen día y feliz Semana Santa a todos ustedes. Ojo, 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 espérate, antes que... Miren. La miniatura de la Catedral de Lima. La miniatura de la Catedral. Sistema estructural. A mi amigo Diego le va a encantar esto. Mira, Teco, mira. Cómo se construyó. Miren, chicos, así como se construyó la catedral. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Y esta es la maqueta. La maqueta. Bueno, yo estoy actualmente por acá. Esta es la maqueta. Ok, chicos, ya. Vamos a terminar la catedral. Ahora vamos con el arzobispado. Miren, chicos, ya. Vamos. Subimos por las escaleras. Este se llama Museo Palacio Arzobispal de Lima. Ya. Vamos. Subiendo por las escaleras, espectacular. Miren, mi techo. Casi me caigo, ¿no? Como les ve, espérate. Bueno, vamos a subir. Ya. Esas son escaleras de mármol, ¿eh? Está espectacular. Estamos en el arzobispado, chicos. En el arzobispado. No tenemos guía, pero podemos intuir cómo es la situación. Ya. Este es una habitación. Ya, chicos. El cadena de Cipriano. Y este acá creo que también. Acá se reunían los cardenales. Que no tengo la información exacta. Pero acá se reunieron los cardenales. Vamos a ver otra sala. A ver. Piso de madera, chicos, mira. Oficina arzobispal. Ya. Aquí sí. Se supone que esta es la oficina de arzobispal. Está espectacular. Este parece... Bueno, sí, parece... Está genial. No sé, parece Palacio de Gobierno. Bueno. Los techos son de madera. Sí, los techos de madera. Ahí aparece más antiguo. Mira, eso que parece una silla grande. Este pues es un poquito más. Ese parece más antiguo. Este sí, a esto le encantaría a Agustín Laje o Pablo Muñoz de Toretto. Un montón de libros. Está genial, ¿eh? La silla personalizada con escudo de la ciudad. Espectacular. La de la oficina, también, mira. El escudo. Hala tú. ¿Qué nivel de personalización? Mire. Escudo. Escudo de la ciudad como una ciudad. Espectacular, ¿eh? El ascensor de 2022.
La oficina. La máquina de escribir antigua, Mira, máquina de reescribir antigua. Sí, un poquito más. Teléfono. Un poco más moderno, tiene la máquina de escribir. Ya. Mira, este sigue antiguo. Por favor, no sentarse. Sala de espera, supongo. La sala de espera más épica de la life. Acá los galeros son los cuadros, te das cuenta del cuadro, mira de qué época. Ah. La sala de espera más épica de la vida. Ahora de Santa Rosa, oficinas de Santa Rosa. ¿Así? Mira, acá Santa Rosa, Santa Rosa, Santa Rosa. Un piano. Ya. Es un comedor. Mi padre. Comedor típico. Comedor, centro de mesa, sus candelabros de los serpientes. Mira la araña que es como un comedor arzobispal. De hecho, que es un comedor arzobispal. A ver. Pero es una pequeña sacristía, pues si tiene, este es el palacio arzobispal, aquí es como una pequeña sacristía que tienen los arzobispos para ellos, todas sus iglesias privadas, ¿sabes eso? Porque hay una estatua de Santa Rosa y las pinturas son de esa época. No son tan antiguas. Tendrías que buscar información. No son tan antiguas. ¿Quién está ahí? Está muy chiquito para que se pueda. Yo no me acordaba tampoco. Una pequeña capilla en el palacio Imperial, una pequeña capilla. La cruz de Dios. Increíble. ¿No se puede sentar acá? Es que si me siento chico ya me conozco que rompo todo, así que... Bajamos. Acá no sé, ahorita. Oficina, porque también tiene su escritorio, acá tiene un piano. Bueno, en realidad es como un salón, no una oficina, ¿no? Porque este es un salón, tiene un piano. Y ya. Ahí está la Virgen María, chicos. Esta es la coronación. Tenemos que ver cada uno. Solo un cuadro más a que se sea allá.
Esta es seguramente la copia de la catedral, ¿no? Salón de Nuestra Señora de la Infancia. Aquí también hay el techo, chicos. Tipo vidrio, ¿no? Mira qué bonito, ¿no? Como una casa así que tiene lo que hubiera enfrente así. De pescadora, muchos sabores. Bien, ¿no? Estos son más útiles que el IKEA. María de las Heras. Ajá, mira. Son miniaturas de Jesucito. ¿Ves la cámara de frente? En la ventana. Dios santo, mira. ¿Barroco? ¿Qué tipo de barroco? Ajá. Ok, chicos, ya hemos hecho todo. El segundo piso, ahora sí nos falta el primer piso. No voy a caer por acá. Bueno, chicos, espero que por les esté gustando. Bueno, sigamos con el recorrido. El ascensor 2022. Este cuadro se llama la coronación. Esta es la coronación de la Virgen. Mira, La coronación de la Virgen. todo esto se llama la coronación de la Virgen. ¡Hala! Esta es una locura. Qué épico, ¿eh? Esto sí es épico. Todo este salón es de la coronación de la Virgen. Ah, mira. Todo este salón, ¿cómo? Todos son de la coronación de la Virgen. Esto es épico. Esto es arte. ¿Entiendes? No, viste, no, que pensar. ¿Quieres usar el ascensor? No, creo que ya vamos a morir. Estos son Nuestra Señora de los Remedios. ¿Ya? Allá dice Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de la Mercedes. Ah, mira. Y este es un pedazo de la salve.
dorado. Esta es la piedad. La piedad yo lo he visto. Hay una escultura de la piedad en Roma, ¿no? Descendimiento de dolorosa. Este es un poco más. Esta es la modernización. Un poquito. Compara esto del siglo XVII y esa del siglo XVIII. Mira las pinturas. Esta es del XVII y esta es del XVIII. La misma letra. Esta también es la misma letra. Ahora que muere Jesús, luego también la Virgen la Caridad, Ah, mira, estos son en 3D. estas son esculturas. Esta es Asunción de la Virgen. Ah, espérate. Ah, por acá. Acá. Entonces, me sacaste los nombres. El pueblo de San Joaquín y San David. Ya. El pueblo de San Joaquín y San David. Y esta de acá, la actividad de la Virgen. La actividad de la Virgen. La de acá, presentación de la Virgen en el templo. Retablo de la Concepción. La vegetación. La vegetación. Mira, estas esculturas son de los años 1617 a 1637. Son de madera. Y este de acá. Ya. Se llama Asunción de la Virgen. Ah, ya. Recocida de la Ya. Visitación, esta también es visitación de nuestra Señora. Ahí también está visitación. Esta es el nacimiento. Mira, esa dice la venida a Egipto, presentación del niño. Esta también es el nacimiento, que lo sacamos ahora. Hay varias obras que eso que sacó para conservación. Esta es la Inmaculada Concepción. Qué bonita. Acá también hay una quemada. Inmaculada Concepción. Esta también es Inmaculada Concepción. Este es el que hemos mencionado. A ver, que te enseña los tallos. Este cuadro que no tenía. Los tallos, Sagrada Familia con San Joaquín y Santa Ana. San Joaquín y Santa Ana, Santa Ana con la Virgen San Joaquín. La Virgen Niña y Santa Ana.
estos son reliquias. Utensilios de gestión. De 1630 dice. Ajá. Carta, calpata, clemente. Decreto de canonización. Decreto de canonización de Santo Toribio Mogrovejo. Decreto de canonización de Santo Toribio Mogrovejo. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Están las cartas que mandaron de Roma de su canonización. Ya. Y bueno, espero que les haya gustado este recorrido. Pregunté justamente que si se podía grabar en la catedral y el arzobispado y me dijeron que no me puedes grabar. Siempre cuando no tome cualquier foto, pero sin flash, obviamente para que no me logre las pinturas. Y bueno, en fin, recuerden en los comentarios, déjenme su opinión y yo les estaré respondiendo. Dios los bendiga a todos ustedes, que tengan una feliz Semana Santa Católica.